Sin lugar a dudas, los bosques son un pulmón de las zonas urbanas, y es que con las llamadas islas de calor, las cuales se producen a partir de la terrible combinación de calor, concreto, asfalto, automóviles y tráfico, las cuales hacen que la temperatura se eleve de manera desmesurada en estas islas, solamente nos queda refugiarnos en un lugar el cual contenga vida silvestre. Afortunadamente, en los casos privilegiados en donde los asentamientos urbanos tienen de vecino a un bosque, se puede contrarrestar un poco, aunque sea el malestar de la extrema temperatura. Y es precisamente de lo que vamos a hablar esta noche. Una historia que ocurrió en uno de los pulmones más grandes que tiene Guadalajara, y me refiero a uno de los varios bosques que rodean a la ciudad, el Bosque de la Primavera, que si bien es un atractivo turístico para los habitantes de la zona metropolitana y un pulmón de esta misma, está lleno de animales salvajes, de peligros, de senderos de solo terracería y quizá lo más aterrador, de leyendas. Esta leyenda comienza en la ciudad de Guadalajara, no hace mucho tiempo. Nos vamos a remontar al año de 1996, un año en el cual Mario, un estudiante de agronomía, tuvo la perspicaz idea de hacer senderismo en el Bosque de la Primavera. Y en sí, no tiene nada de malo hacer senderismo. Lo malo es adentrarte solo y en un lugar con el cual no estás para nada familiarizado, puesto que Mario venía de Ciudad Guzmán y apenas era su segundo semestre en la gran urbe. Así que, armado de valor y una audacia que solamente poseen los jóvenes, se adentró un sábado al mar de árboles que es este bosque. Pero Mario creía que no iba solo. Estaba acompañado de una brújula, un mapa, una cámara fotográfica, una casa de campaña y razones para pasar un muy buen rato hasta el día siguiente. Tan pronto empezó su travesía, y cabe señalar que, muy temprano, empezó a relajarse y a respirar ese increíble aire de montaña, el cual a todo mundo nos gustaría diario tener cerca. Su función consistía en recolectar muestras de diversas plantas y catalogarlas, así como tomar unas muy buenas fotos de las cascadas y del río que hay en la primavera. Y quién sabe, toparse con algún animal un poco fuera de lo común de lo que veía a diario, perros y gatos. El itinerario consistía de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, adentrarse lo más que pudiera, siguiendo claro el sendero de tierra en el bosque, para después comer unos deliciosos sándwiches que llevaba de refrigerio. Casi instantáneamente, el bosque le regaló su mejor cara, pues estaba rodeado de cientos, si no es que miles de diferentes especies botánicas, las cuales hacían más fácil su cometido. Sin embargo, Mario era muy despistado en lo que al tiempo se refiere, y tomar fotografías dignas de un póster, así como anotar y tomar muestra de algunas plantas, le llevó más allá de las 4 de la tarde. Para cuando Mario se dio cuenta de la hora, no es que se haya fijado en su reloj o éste le haya avisado, sino más bien su propio estómago, el cual exigía con movimientos intestinales el ser alimentado. Mario llevaba ya varias horas caminando, ya se había adentrado demasiado en el bosque, pero se sentía seguro, pues estaba al lado del camino de terracería, y de vez en cuando, y digo, muy de vez en cuando, mejor dicho, se topaba con alguno que otro senderista, así como guardabosques en alguna cuatrimoto o a caballo. Así que la seguridad en Mario estaba completamente relajada. Y es que cuando te relajas porque piensas que todo está controlado, es cuando suceden cosas inauditas. Después de haber tomado sus alimentos,
Mario se dispuso a descansar un poco mientras veía los frutos de su trabajo, las muestras botánicas que había conseguido, así como algunos insectos que había recolectado con el fin de estudiar sus efectos como si fuesen una plaga. Con lo que Mario no contaba es que en julio, en el occidente de México, es la temporada con más milímetros de precipitación de agua. Esto en cristiano es el mes que más llueve en el occidente. Así que estaba empezándose a nublar. Mario recogió sus cosas, se puso su mochila y empezó a buscar un buen lugar para empezar a levantar su casa de campaña. Sin embargo, el bosque le tenía preparado otro regalo. Y es que existen muchos felinos los cuales habitan en ese lugar. Para cuando menos lo pensó, Mario fue sorprendido por un puma. Al principio trató de tomarle fotografías, pues estaba a una distancia prudente. Pero no hay que confiarse de estos animales, los cuales son muy sagaces, los felinos. Puesto que después de la tercera fotografía, el felino que había reconocido el olor del alimento, o quizá de Mario, o inclusive de sus deliciosos sándwiches de jamón, ya estaba a menos de 15 metros de él. Para cuando Mario se percató de la cercanía del animal, era ya demasiado tarde. Trató de correr asustado. El animal corrió atrás de él. Y no es que Mario fuese un atleta innato, pero de que corrió como si estuviese en unas olimpiadas, de eso puedes estar seguro. Afortunadamente lo que el animal quería era la comida que Mario tenía en su mochila. Así que cuando Mario se quitó la mochila, el animal dejó de seguirlo. Sin embargo, Mario estaba tan asustado y seguía corriendo que nunca se percató que había un barranco por la zona. Y si no era muy profundo, el golpe, el susto y la velocidad que Mario llevaba fueron suficientes para meterse el porrazo de su vida. Y tal fue así que Mario quedó inconsciente. Para cuando las gotas de agua que caían en la cabeza de Mario y los aterradores sonidos de los rayos despertaron de su inconsciencia a nuestro personaje, ya era de noche. Y lo peor, no tenía una linterna, provisiones o mapa, pues todo esto había quedado en la mochila, la cual Mario había abandonado su suerte gracias al puma que hacía unas horas le perseguía. Mario empezó a gritar por auxilio, pero estaba en medio del bosque, de noche, con una fuerte lluvia y un tremendo chichón en la cabeza, así que la situación era desesperada. Mario se sentía perdido, no sabía hacia dónde avanzar con tremenda oscuridad. Cuidaba sus pasos para no tropezar y se dio cuenta que si quería salir del bosque tenía que ser por su propia cuenta. Mario recordó algunas clases de astronomía para poder tratar de orientarse por medio de las estrellas. Sin embargo, al estar el cielo cubierto por las nubes de la tormenta, no servía de mucho. Trató de recordar el camino hacia donde corrió cuando el puma lo perseguía. Sin embargo, lo sinuoso del camino, la desorientación por el golpe y la oscuridad, aunada también a la ansiedad que tenía, no lo dejaban pensar claro. No sé si era fortuna o no, pero en las ocasiones en que Mario podía ver algo era cuando los relámpagos iluminaban todo a su alrededor. Mario trató de caminar un poco rápido, puesto que, aparte de todo lo que acabo de comentarte, el miedo que lo invadía era quizá su peor enemigo. Después de caminar lo que para él fueron kilómetros y kilómetros, vio una pequeña cabaña en medio de la nada. Pensó que sería buena idea entrar y pedir resguardo esa noche hasta el amanecer. Así que Mario se acercó a la cabaña. Tocó la puerta unas cuantas veces, pero nadie respondió. La cabaña estaba abandonada, así que Mario entró para refugiarse de la terrible tormenta. La cabaña parecía haber cambiado de tamaño. No aparentaba ser tan grande desde afuera. Había muchas puertas y un largo pasillo. Mientras buscaba una habitación atravesando ese pasillo a oscuras,
Notó entre las paredes que había unas extrañas pinturas de personas de aspecto muy siniestro. Al pasar, parecían seguirlo con la mirada, provocándole un escalofrío que casi le impedía moverse. Sumado al relámpago y al ruido de los rayos, era la combinación perfecta para que Mario se desmayara. Sin embargo, Mario sabía que el miedo solamente estaba en su cabeza y que unas pinturas no le podían hacer daño. Tras vencer ese miedo, tragó saliva y continuó por el pasillo hasta encontrar una habitación la cual no tenía goteras, y ahí fue donde pasó la noche. A la mañana siguiente, sus miedos ya no existían. Hacía una hora que había amanecido. Lo que sí es que tenía mucho frío, pues la tremenda empapada de la noche anterior lo había vuelto una sopa. Decidió encontrar la salida del bosque. Se levantó y al momento que iba recorriendo ese largo pasillo se dio cuenta de algo que lo dejó helado. No había ninguna pintura en las paredes, solamente había ventanas. De nueva cuenta, Mario puso a prueba sus habilidades de velocista. Corrió durante mucho tiempo, hasta que escuchó el sonido de una cuatrimoto y manejándola un guardabosque, el cual auxilió a Mario. Lo llevó a un puesto de socorros, pues tenía signos de deshidratación y estaba empezando a contraer un tremendo catarro. Al tratar Mario de explicar la misteriosa cabaña, los guardabosques le comentaron que a la redonda solo existían 3 cabañas, las cuales estaban ocupadas por personas que pasaban ahí vacaciones, pero que ninguna se encontraba hacia donde el guardabosque encontró a Mario. Tanta era su insistencia y tan convencido estaba de su historia que los guardabosques subieron a unas cuatrimotos junto con él para que les indicara el lugar, puesto que les parecía increíble que Mario hubiese sobrevivido la noche con lluvia y con el frío que suele estar presente en esas fechas, el cual es bajo cero. Sin embargo, nunca encontraron de nueva cuenta la cabaña. Mario se resignó a pensar que todo había sido una alucinación por el golpe. Bueno, eso es lo que los paramédicos le dijeron, aunque muy en el fondo, Mario sabía que lo que vivió esa noche no fue una alucinación y que pasó la noche en una cabaña llena de seres siniestros que por alguna extraña razón no le hicieron daño. Mario decidió cambiar de bosque y decidió hacerse acompañar de una alumna de su escuela, la cual lo llevó al bosque de los Colomos, un bosque que es urbano, y si bien es muy grande y está dentro de la ciudad. Mario se graduó y se terminó casando con esta compañera del salón. Sin embargo, nunca olvidó su tenebrosa experiencia en el bosque de la primavera. ¿Tú qué crees que fue lo que aconteció esa noche? ¿Alucinaciones? ¿O realmente crees que seres extraños se compadecieron de Mario? Por favor, déjalo en los comentarios. Si el video te gustó, dame un like, comparte este video con alguien que guste de las leyendas de miedo. Suscríbete. Te ha hablado el mago y te deseo una interesante semana.